llamo Sócrates y fui un filósofo griego fundador de la filosofía moral. Nací en Atenas, fui hijo de Sofronisto, un escultor, y Fenareta, una comadrona, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de mi madre y mi actividad filosófica, ya que con mi método se dice que ayuda a dar a luz a las ideas. Recibí una educación tradicional en literatura, música y gimnasia. Más tarde me familiaricé con la retórica y la dialéctica de los sofistas. Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta serví como soldado de infantería con gran valor. Tuve una vida sobria y austera. Siempre conté con escasos recursos económicos, pero a pesar de ello supe rodearme de los personajes más influyentes del momento, así como de un nutrido círculo de alumnos a los que les gustaba cuestionar continuamente sus creencias y certidumbres. Me llamaban el tábano de Atenas porque me pasaba el día haciendo preguntas por la calle a los más sabios y normalmente no sabían contestarlas y esto les incomodaba. Este continuo aguijonear a todos me situaría finalmente en una situación tan arriesgada que me llevó a mi condena de muerte por el Tribunal de los 500 en el año 3999 a.C. Fui obediente con las leyes de Atenas, pero en general evité la política. Creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podría servir mejor a mi país, dedicándome a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se ocuparan de sus almas. No escribí ningún libro ni tampoco fundé una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza sobre mi personalidad y mi forma de pensar se extrae de los trabajos de dos de mis discípulos más notables, Platón y el historiador Jenofonte. El rechazo del relativismo de los sofistas me llevó a la búsqueda de la definición universal, una verdad absoluta, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo. Creí en la superioridad de la discusión sobre la escritura. No dejé nada escrito y por lo tanto pasé la mayor parte de mi vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharme y a quienes solía responder mediante preguntas. Este comportamiento correspondía a la esencia de mi sistema de enseñanza, un método denominado mayéutica, o arte de alumbrar los espíritus, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. Ahora les voy a hablar un poco de mi obra. Fui un crítico de la democracia ateniense y de la sofística. Yo no creo que la voz de la mayoría o la de un discurso convincente sea la que decide qué es bueno o justo, sino que el bien y la justicia tienen realidad por sí mismos, no están sujetos a nuestra voluntad, a nuestros intereses, como dicen los sofistas, aunque sean accesibles a cualquiera, siempre que se use adecuadamente su razón. Otra de mis características es que utilizaba el diálogo como centro de la indagación filosófica. Para mí, el diálogo entre diferentes inteligencias es la única fuente de la que puede brotar una justicia compartida. El diálogo como mayéutica, el método similar al oficio de mi madre, porque como la comadrona mayéutica, el verdadero diálogo ayuda a extraer de sí y de otros los buenos argumentos, aunque también hace posible arrancar las presunciones erradas de cualquier falso saber que tengamos. Solo con estos supuestos, eliminando la raíz de nuestro falso conocimiento y emprendiendo una búsqueda sincera de la verdad, una auténtica filosofía, podremos estar en disposición de abrirnos a lo mejor, al bien. Mi enseñanza pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y la justicia. Identificaba la virtud con el conocimiento. La ironía será el centro de mi método, atravesando conversaciones con todos aquellos que saben, a los que me dirijo, sin duda, de manera irónica, para ratificar o comprender al oráculo délfico, que me había proclamado como el más sabio de los atenienses. Mi método consiste en hacer preguntas, con la aceptación de mi no saber frente al saber de mi contertulio, del que me muestro dispuesto a aprender lo necesario para salir de mi ignorancia. Tras un minucioso interrogatorio sobre esto que dicen saber, el interlocutor es incapaz de responder coherentemente las preguntas, que versan sobre aquello que presuntamente sabe, lo que me lleva a afirmarme irónicamente como el más sabio. Buen filósofo que soy, me muestro incansable en mi afán de saber, porque al menos yo sé que no sé nada, frente a la placidez con la que aquellos dan por seguro su falso saber. No puede haber felicidad ni bien, consideré,
en la ignorancia y menos en la mayor de todas, en aquella que se ignora a sí misma, que vive sin reconocerse como tal. El descubrimiento del concepto en la indagación por la verdad. Intentando responder a las preguntas socráticas favorece el descubrimiento del concepto como de aquello por lo que nos preguntamos. Puede ser verdadero o falso. Despejar nuestra mente de falsos conceptos, podríamos decir, será el fin de mis preguntas y de este modo predisponernos a encontrar los verdaderos. Aunque fui un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, sufrí, sin embargo, la desconfianza de muchos de mis contemporáneos, a los que les disgustaba mi actitud hacia el Estado ateniense y la religión establecida. En el 399 a.C. fui acusado de despreciar a los dioses del Estado y de corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia.